Vamos a ir terminando nuestro curso de teología juánica y los escritos juánicos. Ya hemos estudiado varios capítulos importantes del Evangelio. Ustedes hicieron el estudio y la investigación sobre las cartas y vamos a desarrollar ahora la primera parte sobre el libro del Apocalipsis. Vamos a tomar como base el libro de Hugo Vanni, jesuita argentino, catedrático por años de la Universidad Gregoriana y del Instituto Pontificio de Roma, el bíblico, y su obra, el libro del Apocalipsis, una asamblea interpreta su historia. Con Hugo Vanni hice yo mi tesis en la Gregoriana, también hice seminario mayor sobre teología paulina y por este motivo yo soy prácticamente un seguidor del planteamiento de Hugo Vanni. Él ya murió, pero su legado académico, intelectual y teológico sigue siendo de gran importancia en el momento presente. En esta primera parte vamos a estudiar aspectos introductorios. Luego en la segunda parte vamos a profundizar en la estructura del libro. Aunque son aspectos introductorios, los elementos no son vagos ni tampoco son superficiales. Se necesita mucha atención para poder comprender el enfoque de Vanni y los elementos que nosotros necesitamos aprender para interpretar hermenéuticamente el libro del Apocalipsis. Comencemos hablando del libro. Todos aquellos que han leído el Apocalipsis, la primera impresión es prácticamente una impresión desconcertante. Por el género, es género apocalíptico, el libro tiene una magia, un elemento mágico que atrae, que apasiona. El lector sintoniza inmediatamente con el escritor, pero si no tiene los suficientes elementos de interpretación, queda prácticamente confundido y en el peor de los casos, asustado. En el libro lo que nosotros encontramos es un ritmo estilístico donde el autor va poniendo de manifiesto sus experiencias religiosas. Él las siente, las revive y el lector también se siente involucrado en este movimiento, sintiendo y reviviendo con él su experiencia religiosa. El autor se presenta como un profeta y en cierto modo también es un escritor refinado, un verdadero artista. Es por ese motivo que muchos autores dicen que no es obra de Juan el Evangelista, porque un pescador de Galilea, efectivamente, aunque haya tenido una gran experiencia y largos años de trayectoria, no es capaz de llegar a manejar esta serie de elementos, especialmente desde la simbología. Y esta simbología es la que, no digo confunde, sino más bien desconcierta al lector, lo desconcierta. Encontramos imágenes atrevidas, encontramos imágenes complicadas, imágenes inverosímiles, encontramos sacudidas cósmicas, seres angélicos, demoníacos, variadas y asombrosas actitudes. Todo esto va desfilando delante del lector, disputándose prácticamente el terreno de una batalla sin tregua. Es sorprendente el simbolismo que aparece desde el primer capítulo hasta el final. Y ese simbolismo lo vamos nosotros a estudiar como un recurso literario dentro del gran género literario apocalíptico. Por último, dentro de todos estos elementos, ¿no? Ángeles, demonios, sacudidas cósmicas, etcétera, etcétera, lo que encontramos es un ritmo incesante de instituciones teológicas, espléndidas litúrgicas celestiales, exhortaciones vibrantes. Y esto ya coloca el libro prácticamente en un contexto, en el contexto litúrgico. El autor siempre es imprevisible, te parece que lo estás entendiendo, pero de repente aparece con otra cosa. Y es que su fantasía no conoce límites. Todo esto expresado, como ya lo decía antes, en un idioma que no es el de Palestina, ni mucho menos el de Galilea. Es un griego bastante peculiar. El autor no ignora la gramática ni la sintaxis, pero se permite dar retoques, especialmente a nivel estilístico, en el sentido que está escribiendo en griego, pero la mentalidad que está de fondo se siente que es una mentalidad semítica. Se siente trabada en sus movimientos, busca un nuevo espacio para actuar y por esto gramaticalmente y retóricamente podemos encontrar irregularidades gramaticales
y también audacias expresivas que efectivamente apasionan al lector, lo atraen y no le dan tiempo para poder distraerse. Por lo tanto, el autor experimenta fascinación y sentimiento de vértigo. Eso ya lo sintió Dionisio de Alejandría, como lo atestigua Eusebio de Cesarea en la Historia Eclesiástica, en el libro primero, capítulo 24:4. Entonces surge inmediatamente la pregunta: ¿qué es exactamente este libro? ¿Vale la pena leerlo? ¿Qué nos quiere decir? Y todavía más, ¿cuál es su verdadera fisonomía literaria? ¿Cuáles son sus características teológicas? A estas preguntas iremos respondiendo a lo largo del recorrido de este material. Demos un vistazo al género del libro. En general decimos es género apocalíptico, y de hecho la apocalíptica la conocemos como una enorme producción literaria que viene desde el siglo II a.C. hasta el siglo III después de Cristo. Se desarrolla primeramente en un ambiente judío y después en un ambiente judío cristiano. Pero nos preguntamos, ¿el libro del Apocalipsis realmente pertenece al género apocalíptico? Y es que los rasgos fundamentales de este tipo de literatura apocalíptica se refieren ante todo a su contenido. O sea, la apocalíptica se interesa por unos hechos concretos, y esos hechos concretos deben ser interpretados a la luz de Dios. Y esos hechos concretos conducen Dios que conduce los acontecimientos de la historia y le da un significado que trasciende su materialidad. Basta leer, por ejemplo, el libro de Daniel o algunos capítulos del libro de Ezequiel, que son eminentemente apocalípticos. Luego, en la literatura intertestamentaria extrabíblica, ¿verdad?, la literatura apocalíptica del siglo II antes de Cristo al siglo II después de Cristo es verdaderamente interesante. El libro de los jubileos, por ejemplo. Entonces, todo este lenguaje en la literatura apocalíptica se expresa mediante un simbolismo complejo y refinado que los lectores ya conocen el significado, ¿verdad? Ya conocen. En este simbolismo encontramos visiones extáticas que experimenta el autor, comunicaciones de ángeles, el uso de animales como protagonistas, y luego un valor arcano atribuido a los números, la simbología aritmética, el juego de alusiones bastante complejo, un tono general intencionalmente hermético. Es decir, necesita una interpretación. Hermético en el sentido que se necesita una hermenéutica. Todo esto, sí, lo encontramos en el Apocalipsis de Juan, pero fíjense, en el Apocalipsis encontramos ciertas diferencias. Hay cosas distintas. Por ejemplo, el autor desde el principio define la obra como una profecía. Capítulo 1, versículo 3, capítulo 22, versículo 7, capítulo 22, versículo 19, y todavía más el autor se define como profecía. En el capítulo 10, versículo 11, y en el capítulo 22, versículo 6 y versículo 9. Entonces, si es profeta y si es una profecía, prácticamente está colocando la obra desde una misión que lo coloca en la línea de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y lo lleva en su libro a un contacto continuo con un grupo de oyentes o los exhorta con urgencia. Y esto ya no es propio del género apocalíptico del Antiguo Testamento. Es un elemento muy característico del Apocalipsis. De ahí que muchos autores, entre ellos también Bani, se preguntan si el libro del Apocalipsis pertenece a un género distinto que se llama precisamente Apocalipsis, distinguiéndose de la apocalíptica. El Apocalipsis de Juan, al igual que el libro de Daniel, destacan del nivel medio de la apocalíptica. Hay diferencias. Y es que, haciendo un análisis interno del libro, podemos nosotros descubrir que precisan mejor aún el género literario del libro, de revelación y de exhortación. Son las dos características, revelación y exhortación. Y en esto prácticamente se separa de manera radical de la apocalíptica del Antiguo Testamento. ¿Por qué tiene revelación y exhortación? Muy sencilla, la respuesta que da Bani es que se encuentran estos dos elementos de revelación y exhortación en el libro porque está destinado a una lectura litúrgica. Y esto nosotros, o mejor dicho los autores, lo pueden demostrar porque en el libro aparece una relación estrecha entre un lector
y muchos oyentes. Hay una asamblea que está respondiendo. Entonces, que deberán preocuparse de retener y de poner en práctica lo que escuchan. Lo encontramos en el capítulo 1, versículo 3, esta característica, en el capítulo 20, versículo 7. El libro del Apocalipsis no es una carta, no está escrito en género epistolar, porque efectivamente los datos que han ofrecido algunos autores es la afirmación de que este tipo se explican perfectamente admitiendo que está destinado este libro a una lectura litúrgica, mientras que son insuficientes para sostener la forma literaria epistolar. Nosotros sabemos que las cartas de Pablo, por ejemplo, que sí son género epistolar, también tienen finalidad litúrgica, pero hay una diferencia, que las cartas de Pablo están destinadas a ser leídas en la liturgia. En cambio, lo del Apocalipsis está destinado a ser cantado en la liturgia. Está destinado a ser cantado, son himnos. Es importante para esto definir la estructura del libro. Quedan todavía por aclarar algunas cosas fundamentales. Por ejemplo, cómo está concebido el libro en la distribución de su material y cuál es, en otras palabras, su estructura literaria. Este problema ya tiene sus raíces con los comentarios patrísticos y ha ocupado a muchos especialistas la mitad del siglo pasado, pero solo a los primeros decenios del siglo XX este problema de la estructura fue asumiendo contornos más precisos y calificándose gradualmente como problema literario, estrictamente literario. No se ha llegado todavía a una fórmula perfecta de solución, todavía hoy que estamos en el 2020. Pero a pesar de eso, y teniendo en cuenta las distintas aportaciones y los elementos que se han ido adquiriendo, podemos fijar por lo menos algunos puntos de referencia sobre la estructura del Apocalipsis. En primer lugar, para los autores, y Hugo Bani lo sostiene, es una obra unitaria. Está precedida por un prólogo, al igual que el Evangelio tiene un prólogo, y termina con un epílogo. El Evangelio al final también le fue agregado un epílogo, que es el capítulo 21. Y aquí en el Apocalipsis, en el epílogo, el autor ha puesto la última mano. Se puede definir la estructura del Apocalipsis como en dos grandes partes generales, que son muy desiguales entre ellas en su amplitud, pero son fácilmente reconocibles. Fíjense, la primera parte está constituida por las 7 cartas, que después de una introducción más general va desarrollando orgánicamente las cartas a las 7 iglesias. Lo encontramos del capítulo 1, versículo 4, hasta el capítulo 3, versículo 2. Entonces prácticamente tenemos 3 capítulos en la primera parte. Es una parte corta, pequeña. En cambio, la segunda parte del libro tiene una estructura más compleja y desigual. Tienen en cuenta ciertos indicios literarios. Podemos decir que la segunda parte está constituida por 5 secciones bien definidas. 5 secciones bien definidas, donde la primera y la quinta constituyen prácticamente, digamos, el punto de referencia para entender la segunda, tercera y cuarta. Fíjense, la primera sección va del capítulo 4 al capítulo 5. Tiene una función introductoria. Del capítulo 4 al capítulo 5 se van presentando los elementos y los personajes que entran en acción. Estos son Dios, la corte celestial, el Cordero, el libro de los 7 sellos. Esto es la primera parte, del 3 al 5. Del 4 al 5. Luego viene la quinta sección, que es el final. Entonces dijimos, la primera sección y la quinta sección son los que sirven de marco de referencia. Entonces la quinta sección va del capítulo 16, versículo 17 al capítulo 22, versículo 5. Y esta quinta sección presenta un aspecto de conclusión. Aquí se presenta la condenación definitiva, irreversible del mal, la exaltación suprema del bien, y confluye en la síntesis final de la Jerusalén celestial, con la cual concluye precisamente el libro del Apocalipsis, la novia, la esposa del Cordero, las nupcias del Cordero. Es interesante que la literatura juánica comienza con unas bodas en el capítulo 2 del libro del Evangelio de Juan y termina con las bodas del Cordero al final del libro del Apocalipsis. Entonces tenemos nupcias al principio y tenemos nupcias al final. Ahora, entre estas dos secciones hay un movimiento lineal
que va ascendiendo, es un crescendo en desarrollo. Este movimiento en crescendo comienza en la segunda sección, capítulo 6, versículo 17, capítulo 6, versículo 1 al capítulo 7, versículo 17. Esta segunda sección está caracterizada por la apertura sucesiva de los sellos. Aquí, en la apertura sucesiva de los sellos, prácticamente podemos decir que se trata de una primera exposición en esbozo de los elementos típicos que intervendrán en la lucha dialéctica entre el bien y el mal. Digamos que esta segunda sección es el planteamiento del problema. Luego viene la tercera sección, que va del capítulo 8, versículo 1, al capítulo 11, versículo 4. Aquí se comienza a dar la sucesión septenaria de las trompetas. Lo mismo, es una confrontación dialéctica entre el bien y el mal, profundizando en la figura de los protagonistas negativos y subrayando la parcialidad histórica de ese conflicto. O sea, que en el curso de la historia de la salvación habrá estancamientos, puntos muertos, resultados provisionales de una y de otra parte, para llegar a la cuarta sección. La cuarta sección va del capítulo 11, versículo 15, al capítulo 16, versículo 16. Aquí encontramos tres señales: la señal de la mujer y el dragón, y también la señal de los 7 ángeles con los cuernos. Nos presenta la lucha entre el bien y el mal, y aquí en su desarrollo más dramático, hasta el punto culminante que llega al capítulo 16, versículo 16, que sería el gran día. Luego continúa un desarrollo hacia adelante que ya no es unívoco como lo hemos traído hasta hoy. Se advierte, paralelamente a este movimiento progresivo, que implica una sucesión temporal en sentido estricto, que hay otros muchos elementos que giran libremente, moviéndose hacia adelante y hacia atrás respecto al eje principal desarrollado. Ese fenómeno literario se observa en todas las secciones. Da al movimiento progresivo una fisonomía característica que lo libera del esquema de una sucesión histórico-cronológica de todo tipo y tiende a colocarlo en la zona ideal de la metahistoria. Todo este desarrollo que va llevando después del capítulo 16. Algunas palabras sobre la lengua y el estilo. El libro del Apocalipsis tiene una fisonomía literaria y es necesario decir algo sobre su lengua y su estilo. La lengua en que está escrito el Apocalipsis es el griego helenista. Hay curiosas coincidencias con el uso propio de los papiros que llevan incluso a pensar que se trata de un griego helenista de tipo popular. Y es que cuando uno afronta el texto original del Apocalipsis en griego, a primera vista se observa un sustrato semítico general, lo que decíamos anteriormente. Está escrito en griego, pero la mentalidad que está de fondo es una mentalidad semítica. Por ejemplo, las repeticiones de pronombres, ciertas formas verbales, el fenómeno de la parataxis, para convencerse de ello, ¿verdad? Que hay de fondo un pensamiento semítico y no propiamente griego o helenístico. Todo esto no basta para concretizar la lengua del Apocalipsis. Presenta ciertas peculiaridades propias, vocabulario, organización gramatical, o incluso que ha sido posible compilar una gramática propia del Apocalipsis. Entonces, un especialista en griego diría que el griego del Apocalipsis es el peor griego del Nuevo Testamento, precisamente por estos elementos. También en el aspecto lingüístico gramatical, el autor tiene su propia originalidad expresiva, que tiende a superar los límites de lo significable. Por lo tanto, un griego de lengua madre griega no va a estar de acuerdo con el modo como está escrito el Apocalipsis, porque es difícil dar una definición y hasta una descripción del estilo del Apocalipsis. Los eruditos están de acuerdo en reconocer su carácter excepcional. Es una excepción. El griego del Apocalipsis es una excepción. Y esta excepción es lo que constituye el secreto de su hechizo, porque le da un ritmo interior que el autor comunica a su libro para que contagie luego al lector. Por esto pasa de un capítulo a otro, escucha, medita, reflexiona y va siempre llevado hacia adelante como por una misteriosa, envolvente ola. Así va el lector.
Algunos estudiosos incluso han pensado que era posible señalar un ritmo métrico poético. Imagínense, cada capítulo con una métrica poética, y han hablado de una división de estrofas, poéticamente hablando, pero ningún autor ha podido hasta hoy ofrecer demostraciones suficientes para poder sustentar estas afirmaciones. Pero sería interesante, siendo un libro, digamos, escrito con tintes y fines litúrgicos, entonces no sería extraño que fuera también de modo poético, al igual que los signos y los salmos que nosotros rezamos en laudes y en vísperas. Ahora, entre las características del libro del Apocalipsis también se señala la extraordinaria capacidad de evocación del autor, su complejo y refinado juego de alusiones, especialmente con respecto a los textos y figuras del Antiguo Testamento. Es un conocedor del Antiguo Testamento y su predilección por las fórmulas repetitivas, palabras claves, dan un tono unitario a los trozos largos por los esquemas literarios. Pero el autor nunca se ve esclavizado por sus esquemas, y esto es interesante, aunque sienta por ellos una acusadora predilección. Se sale de sus esquemas con gran desenvoltura, variándolos a placer. En una palabra, prácticamente estamos delante de un tipo con una personalidad literaria interesante, originalísima y por lo tanto no estándar, ni estereotipada. Rompe los esquemas. ¿Y quién es este autor? Los testimonios más antiguos de los santos padres como Justino, Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, para ellos queda clara la atribución del Apocalipsis al apóstol San Juan, que sería también el autor del cuarto evangelio. Era esta la mentalidad a partir de la segunda mitad del siglo II. Orígenes no parece albergar dudas en este sentido y tampoco pone en discusión esta cuestión. Pero de todas maneras la discusión ha existido y no es propia del siglo XIX, no. La discusión sobre el autor y la posibilidad de que no sea realmente Juan el Evangelista, el autor del Apocalipsis, comenzó con Cayo y se prolongó con Dionisio de Alejandría. Así lo testimonia Eusebio de Cesarea en su libro Historia de Eclesiástica, capítulo 24. Y el punto de vista de Cayo y de Dionisio, estas dudas que ellos sembraron, alcanza en la crítica moderna una amplia cuestión, desarrollándola y profundizándola. Todavía hoy nos encontramos con posturas diversas, ¿verdad? Muchos autores especialistas sostienen que el Apocalipsis realmente no es del apóstol San Juan. Algunos críticos consideran atendible el testimonio antiguo, pero las objeciones contra la identidad del autor entre el Apocalipsis y el cuarto evangelio se dan a partir del análisis interno, es decir, el análisis gramatical, de estilo, simbolismo, doctrina. Aunque para muchos autores este tipo de análisis interno no es decisivo, como lo sostienen Alio, Jelling, Brown, Baganá, Ben, Michelis, Fillet, Menaud, Mons, que son estudiosos de distintos países, que han escrito mucho sobre los escritos juánicos y han profundizado sobre este discurso del autor del libro del Apocalipsis. Otros críticos limitan parcialmente esta posición, considerando a Juan como el autor del Apocalipsis, pero se niega que sea también el autor del cuarto evangelio. Ahí está Rius y recientemente Kyler. Otros muchos eruditos asumen una posición francamente negativa, diciendo que el Apocalipsis no tiene un origen apostólico, al menos no de manera directa, ni fue escrito por el autor del cuarto evangelio. ¿Por qué? Las características lingüísticas, las características literarias, doctrinales, incluso la mentalidad misma del Apocalipsis son muy distintas de las del cuarto evangelio para que pueda hablarse de identidad de autor. Aquí tenemos a Lois, Charles, Winish, Wickenhauser, Boismar y otros más. Para nuestro autor, al menos Hugo Bani, él está en la sintonía de que sí hay una continuidad entre el cuarto evangelio y el Apocalipsis. Y de hecho, cuando vimos los núcleos teológicos, que también es obra de Hugo Bani, un curso que él nos dio en la Gregoriana de teología juánica,
los tres núcleos teológicos, él sostiene la continuidad, ¿verdad? Por ejemplo, el núcleo de Cordero, que comienza en el Evangelio, continúa en las cartas, termina en el Apocalipsis. El Espíritu igual y la venida de Jesús igual. Ahora, entre los antiguos testimonios y las afinidades innegables con el cuarto Evangelio por una parte, y por otra parte la originalidad irrepetible del autor en su estilo y en su mundo teológico por otra parte, sí podemos encontrar un vacío que difícilmente se pueda colmar. Sin embargo, Hugo Vanni ha presentado una alternativa, repito, a través de los núcleos teológicos y parece muy válida. Una consideración de carácter puramente literario puede ayudar, quizá, a clarificar las cosas. Y es que, pero efectivamente, ¿por qué encontramos, si queremos hacer una crítica literaria, por qué encontramos diferencias entre el cuarto Evangelio y el Apocalipsis si son del mismo autor? La respuesta está precisamente en el género literario. Si el Apocalipsis quiere conectar con la apocalíptica del Antiguo Testamento, o mejor dicho, con la apocalíptica del período intertestamentario, y ahí encontramos, por ejemplo, el segundo libro de Enoc, el segundo libro de Baruch, el Apocalipsis de Pedro, el cuarto libro de Esdras, el libro de los jubileos del que ya les hablaba. Ahí, en todas estas obras que son de carácter apocalíptico, encontramos el fenómeno de la pseudonimia. O sea, está la obra y esta obra se le vincula a un autor idealmente. Y este autor debe ser una figura conocida de la Escritura, con la que se siente una especial afinidad, atribuyéndole en primera persona las visiones que escribe. Por lo tanto, no nos parece extraño a nosotros, sabiendo que hay una escuela juánica que surge de la comunidad juánica, la famosa torre de teólogos de la que hablábamos al principio, aunque tal vez la obra del Apocalipsis no sea propiamente escrita desde el puño y letra de Juan, está prácticamente su herencia teológica, ¿verdad? Su herencia teológica y literaria. Si no lo escribió Juan, al menos lo han escrito esta torre de teólogos o discípulos del apóstol que están impregnados de su doctrina. Y efectivamente, quizá este mismo fenómeno literario ha tenido lugar en el Apocalipsis de Juan. El mismo género apocalíptico sugiere esta posibilidad. El hecho de que Juan se nombre explícitamente desde el principio, de que ofrezca ciertos detalles autobiográficos en relación con las visiones, lo mismo que hacen los protagonistas ideales de los apocalipsis apócrifos. Entonces esto confirmaría la posibilidad que se trate de una pseudonimia, es decir, no fue escrito directamente por el apóstol San Juan, pero sí está su marca, está su huella. De aquí se seguirá entonces que el autor del Apocalipsis podría ser un discípulo suyo, muy probablemente, vinculado idealmente al apóstol Juan, que se siente con muchos puntos en común. Y entonces, si es así, el hecho de que el autor se presente como Juan y resulte espontáneamente pensar en Juan el apóstol como punto de referencia de inspiración, eliminaría a Juan como autor real del libro, pero sí su pensamiento que se va prolongando en la comunidad juánica. Recuerden que al principio del curso dijimos que la comunidad juánica se estableció en Éfeso del 80 al 120. Juan murió aproximadamente el año 100, después de haber escrito supuestamente el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, la comunidad sobrevive 20 años más después de la muerte de Juan, ¿verdad? Entonces, es muy probable que no sea Juan el autor del libro del Apocalipsis, sino su escuela. Veamos ahora el mensaje teológico del Apocalipsis. Este es bien interesante porque encontramos una variedad de temas teológicos generales, ¿verdad? El Apocalipsis no es como cualquier otro libro del Antiguo Testamento. No es un tratado abstracto, no es teórico nocional de verdades religiosas, pero encierra muchas de estas verdades. Las engloba en un discurso. Al ser profético, se dirige esencialmente hacia la praxis. ¿Cuáles son las verdades encarnadas? Las verdades valor que constituyen la estructura teológica del mensaje del Apocalipsis. Podemos identificar algunos elementos teológicos. Primero unos más generales y luego otros más determinados o más precisos.
que tomados en su conjunto constituyen la trama teológica de todo el libro. En primer lugar está el concepto de Dios. El autor tiene un agudo sentido de Dios. Lo expresa con una terminología y con categorías sacadas ordinariamente del Antiguo Testamento. El autor es un conocedor del Antiguo Testamento. Entonces, al ser un conocedor del Antiguo Testamento, conoce la Torá, conoce los Nevi'im y conoce los Ketuvim. Conociendo los Nevi'im, viene a la mente el capítulo 6 del libro del profeta Isaías. Porque en el Apocalipsis se presenta a Dios como santo. Y recuerden ustedes que en el capítulo 6 de Isaías, que es la vocación de Isaías, en su visión Isaías vio los ángeles que cantaban santo, 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 es el Señor Dios del universo. Entonces, Dios es santo en el Apocalipsis, ya sea en un sentido sacral, ¿verdad?, como también en un sentido moral, justo, omnipotente. También en el libro del Apocalipsis, Dios es aquel que sentado en su trono domina activamente sobre todo y simplemente como Dios. Es interesante que en el libro del Apocalipsis a Dios se le llame Padre de Cristo, adquiriendo así el concepto de Dios una fisonomía también inequívocamente neotestamentaria, porque solo en el Nuevo Testamento se habla de Dios como Padre de Jesús. En el Antiguo Testamento a Dios no se le considera como Padre. Por otra parte, el autor tiene su propia expresión característica para referirse a Dios. De alguna manera, parafraseando el nombre de Dios del Éxodo en 3:14, cuando Moisés le pregunta sobre su nombre y Dios contesta: así dirás a los hebreos, Jiyé Asher Jiyé, yo soy aquel que soy. Entonces, parafraseando esta expresión del Éxodo, el Apocalipsis llama a Dios el que es, el que era y el que ha de venir. Capítulo 1, versículo 4. De esta manera se ve a Dios como aquel que en su trascendencia permanente pone en movimiento el proceso de la salvación, lo va desarrollando en el tiempo, superando gradualmente el mal. Y al final, cuando esté superado todo obstáculo, Dios lo renovará todo y establecerá entre él y la comunidad salvada, figurada en la Jerusalén celestial, una relación de especial intimidad. Esto es con la iglesia. El segundo concepto importante que encontramos en el Apocalipsis es la figura de Cristo. No es para nada el autor menos familiar que la de Dios. Encontramos toda una serie de títulos cristológicos, recogidos del contexto religioso del Nuevo Testamento, no solamente de la escuela juánica, sino también de los otros escritos que ya circulaban entre las comunidades. Y esta serie de títulos cristológicos nos ofrece una panorámica variada interesante. Por ejemplo, a Cristo se le llama el Cordero, típico del Apocalipsis, se le llama el Testigo Fiel, se le llama el Amén, se le llama el Verbo de Dios, se le llama el Hijo de Dios, se le llama el Lucero de la Mañana. Son los títulos que se le dan a Cristo. El autor sintetiza su concepción de Cristo en su visión inicial, que va del capítulo 1, versículo 12 al versículo 20. Muerto, resucitado, vivo, Cristo mueve con su energía hacia adelante a su iglesia. Cristo mueve con su energía hacia adelante su iglesia. Respecto a la iglesia, Cristo cumple una doble función. Primero, la juzga con su palabra purificándola, capítulo 1 al 3. Luego la ayuda a derrotar las fuerzas hostiles que la acechan y la convierte en su esposa, del capítulo 4 al capítulo 21. Es interesante que el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Se recuerdan, decíamos que originalmente terminaba en el capítulo 20, pero luego le fue agregado el capítulo 21 como una especie de epílogo, tal vez para ponerlo al mismo nivel del Apocalipsis, que tiene también 21 capítulos. De esta manera, Cristo sube hasta el trono del Padre, prolongado en la realización histórica de la Iglesia, lo que será su victoria personal. Y esa victoria personal ha sido obtenida con la resurrección. La tercera figura son los ángeles y los seres sobrehumanos. En el Apocalipsis juegan un papel importante y asumen diversas formas. Estos ángeles y seres sobrehumanos son una manifestación concreta y compleja de Dios y de su acción. Colaboran o se oponen al desarrollo de la salvación.
representan toda una serie de fuerzas activas que se van situando idealmente por encima de los hombres, pero por debajo de Dios. Llegamos al concepto de la iglesia, otro concepto importante. La iglesia representa para todo el Apocalipsis un tema fundamental. El autor tiene una experiencia tan viva de la iglesia que da francamente la impresión de que la iglesia, especialmente en su dimensión litúrgica, para el autor constituye algo como así como el ambiente ideal en que se mueve. Parecería que el ambiente del cristiano para el autor del Apocalipsis es la iglesia. ¿Se recuerdan cuando hablábamos del espíritu y decíamos que el ambiente del pescado es el agua, el ambiente del cristiano es el espíritu? Pues aquí nosotros estamos diciendo que el ambiente para el cristiano, según el Apocalipsis, es la iglesia. La iglesia, a lo largo del libro, va comunicando esta experiencia suya y nos da algunas formulaciones terminológicas y también da imágenes que le son características sobre la iglesia. Primero nos habla de una totalidad de iglesias y luego nos habla de 7 iglesias locales. Se interesa por la vida interna de la iglesia, intenta señalar las leyes de su comportamiento frente a las fuerzas enemigas. Y una cosa interesante es que esta iglesia del Apocalipsis es una iglesia que está en devenir. Con todo aquel conjunto de dificultades y de tensiones, está siempre en movimiento, no es estática, pero también tiene una meta clara y definida. El aspecto personal que vincula a la iglesia con Cristo y la hace su esposa, y el aspecto externo y social que hacen de la iglesia ciudad. Vean, 2 categorías interesantes, esposa y ciudad. Estos dos conceptos encuentran su síntesis final y suprema en la Jerusalén celeste. La Jerusalén celeste es al mismo tiempo ciudad y es esposa. Interesante, ¿verdad? La Jerusalén celeste es al mismo tiempo ciudad y es esposa. Los temas secundarios o específicos del Apocalipsis tenemos la escatología, en primer lugar. El Apocalipsis es un libro histórico, pero con visión escatológica, que es la teología de la historia. La escatología ocupa en el Apocalipsis un papel de primer orden, que se divisa a primera vista. Así, algunos comentaristas, como el italiano Fiorenza, ha querido ver en la escatología el núcleo fundamental de inspiración del Apocalipsis, incluso en el plano literario. Sin embargo, hay autores que se oponen a este enfoque, diciendo que si la importancia de la escatología en el Apocalipsis puede darse por descontado, no lo es tanto su interpretación. No lo es tanto su interpretación. Y es que los eruditos no se muestran de acuerdo con ella, y sus opiniones pueden reducirse a las 3 interpretaciones siguientes sobre la escatología en el Apocalipsis o la teología de la historia. La primera es una escatología cualitativa. Ojo, esto va aprendido a memoria. La escatología cualitativa. Este es un tipo de interpretación, podríamos decir una hermenéutica. La escatología cualitativa. ¿En qué consiste? En que todo lo que en el Apocalipsis nos habla de un final, de un tiempo que apremia, de la venida de Cristo, de un juicio, de un triunfo, etc., se espera exactamente así. Ofrece un módulo de interpretación de los hechos que ocurren en la vida de la iglesia sin que exista ninguna vinculación cronológica con ellos. Desde el punto de vista de la escatología cualitativa, los hechos se van describiendo en el Apocalipsis, van recapitulando los acontecimientos esenciales de la iglesia en cada época. Este enfoque de la escatología cualitativa es defendida por Alio y Boinserber, aunque con matices personales. Según otra interpretación parcialmente distinta de la primera, la escatología del Apocalipsis tiene un elemento cronológico. Es siempre escatología cualitativa, pero con elemento cronológico. Y con elemento cronológico se considera próxima la parusía. Pero esto no es más que un modo semítico de subrayar que el mundo del más allá, distinto del nuestro, penetra en nuestro mundo material y la transforma desde el momento de la resurrección de Cristo. Aquí el francés Foulet, con su obra L'Apocalypse, état de la cuestión, página 53, desarrolla esta idea, ¿verdad? Esta idea cronológica.
También Serfú y Cambiar están más o menos en sintonía. Finalmente, hay otros eruditos que interpretan la escatología del Apocalipsis en sentido estrictamente cronológico. Es decir, hay un devenir temporal propio y verdadero, hay un antes y un después que tienden hacia una conclusión final considerada como próxima. Entonces tenemos la escatología cualitativa con tinte cronológico y la escatología estrictamente cronológica. Esto va aprendido a memoria y identificadas también las características de cada uno de ellos. Encontramos en el Apocalipsis elementos que favorecen a cada una de estas tres interpretaciones. Todo el libro está empapado de una escatología siempre presente, actual y futura al mismo tiempo. Basta pensar en el juego diestro y refinado con que el autor varía los tiempos verbales, y esto lo pone de relieve Ugo Vanni en su obra La estructura literaria del Apocalipsis, página del 236 al 247, que me habría interesado que en el trabajo que les dejé de la estructura septenaria del Apocalipsis hiciera referencia a este libro, pero casi ningún estudiante ha hecho referencia a este libro. Pero hay también, como parece demostrar claramente el análisis de la estructura, un desarrollo en la línea de tiempo. Para luego decir que en la sección final se concluyen definitivamente todos los elementos que se fueron iniciando a lo largo de todo el libro. Entonces, en el desarrollo literario existe un aspecto escatológico, no meramente cualitativo, sino también en sentido temporal, que es esencial a la obra porque efectivamente, como ya dijimos antes, el libro del Apocalipsis no es una escatología futura, sino que es la historia del momento presente de la comunidad. Y allí el elemento cronológico. Por consiguiente, nos encontramos aquí con un dilema a primera vista que insoluble, ¿verdad? Sobre el tema de la escatología. La escatología, tema sustancial del libro y típico del mismo, se presenta como actual y como sopratemporal, pero al mismo tiempo aparece como caracterizada por un desarrollo cronológico. Entonces, esto produce división entre el punto de vista de los autores. A nosotros, siguiendo a Ugo Vanni, podemos decir que eso que a los autores les genera división, nosotros la debemos entender como una escatología que no se agota por sí sola, que no agota toda la temática del Apocalipsis. Debemos entenderla como que la escatología no agota por sí sola toda la temática del Apocalipsis. Hay otros elementos que hay que tener en consideración, y no solamente la escatología, y efectivamente el tema de la escatología tiene que encuadrarse y comprenderse en el marco más amplio de la teología de la historia. Solamente desde este punto de vista se resuelve el dilema que los autores tienen sobre las tres posibilidades de escatología. La teología de la historia se vincula directamente a la materia específica del Apocalipsis, que está constituida por los hechos que tienen que suceder, como lo plantea el autor en el capítulo 1, versículo 1, capítulo 4, versículo 4, y en el capítulo 26, versículo 6. ¿De qué se trata estos hechos que tienen que suceder? Este es el problema, que en su solución encuentra una vez más diversas posturas entre los autores. Para algunos, los hechos de que se ocupa el Apocalipsis son contemporáneos del autor. Por ejemplo, la guerra de los judíos contra los romanos. Esto lo sostiene Gitt. El culto al dios Cibeles, a Atis, al emperador. Esto lo sostiene Toulouse. El conflicto de la iglesia con el judaísmo y con el estado pagano. Esto lo sostiene Fulet. El triunfo del cristianismo sobre el judaísmo, señal del triunfo futuro sobre la Roma perseguida. Esto lo sostiene Hopkins. Entonces pueden ver los distintos enfoques de la teología de la historia que se concentran en puntos diversos que forman parte de la totalidad de la historia que le toca vivir a la comunidad juánica. Y este no es el único punto de vista, ya está diversificado, pero también hay otros críticos que sostienen que estos hechos son únicamente futuros y no tienen nada que ver con la historia y los eventos que la comunidad está sufriendo. Otros dicen que el Apocalipsis se refiere a la historia universal de la Iglesia, que es articulada de diversas maneras,
Por ejemplo, Gioacchino di Fiore, Niccolò di Lira, italianos, sostienen así, ¿verdad?, que se refiere a la Iglesia, es decir, la historia universal de la Iglesia. O bien revela las grandes constantes de la historia y nos informa de su desarrollo evolutivo en grandes periodos. Eso lo sostiene Ferret. Finalmente, hay otros autores que sostienen que el Apocalipsis prescinde de toda referencia concreta a los hechos simultáneos o futuros. Por ejemplo, Sclier sostiene que el Apocalipsis nos ofrece más bien un esquema de salvación, y ese esquema de salvación hay que considerar sobre la base de la predecisión de la fe, y que es menester aplicar a la propia historia individual una historia que luego se proyectará a los acontecimientos externos que se repiten. Entonces, este es el punto de vista. Son distintos puntos de vista. No puede negarse, de todas maneras, que en el Apocalipsis encontramos apelaciones y alusiones a hechos contemporáneos del autor, tanto en la primera parte como en la segunda parte del libro. Y eso es evidente a partir de del simbolismo, porque con el simbolismo el autor arropa esos hechos, los arranca de su concreción histórica aislada para hacer de ellos una lectura teológica paradigmática. Surgen entonces una especie de fórmulas de inteligibilidad teológica. Mira, ahí ya el elemento hermenéutico o la clave de lectura. Ahí encontramos conjuntos orgánicos de elementos teológicos que, reunidos unos con otros y expresados simbólicamente, constituyen una fórmula de inteligibilidad. Entonces, para poder entender la simbología hay que conocer la historia que le tocó vivir a la comunidad juánica. Estas diversas fórmulas tienen como trasfondo genérico el eje del desarrollo lineal de la historia de la salvación. Y este es otro elemento interesante. Si el libro del Apocalipsis está hablando de eventos históricos que le ha tocado vivir a la comunidad, no solamente se limita a ese periodo de años, sino que conecta con el Antiguo Testamento, de manera lineal, con toda la historia de la salvación. Con toda la historia de la salvación. Por ese motivo, estos simbolismos pueden desplazarse hacia atrás o hacia adelante respecto al desarrollo cronológico, pero tomadas en conjunto constituyen como un gran paradigma de comprensiones teológicas que hay que aplicar a la realidad concreta. ¿Cuáles son las modalidades de esta aplicación? ¿De qué modo se aplican? Para poder responder esta pregunta, tenemos que definir el tema teológico de fondo, la Iglesia purificada, la Iglesia que reconoce su hora, la comunidad eclesial, situada en el desarrollo lineal de la historia de la salvación entre el ya y el todavía no. Es claro que se pone ante todo en un estado de purificación interior. Y cuando se pone en estado de purificación interior, se somete al juicio de la palabra de Cristo. Entonces, esta Iglesia, en situación de purificación ya conseguida, estará en disposición de comprender, a través de una reflexión de tipo sapiencial realizada en el contexto litúrgico, cuál es la hora en relación con las fuerzas externas hostiles. Y de esta manera la Iglesia podrá obrar en consecuencia. Esta reflexión sapiencial permite a la Iglesia aplicar a la realidad concreta toda una serie de formas de inteligibilidad teológica que el autor ha considerado en su obra, revistiéndolas de simbolismo. Aquí estamos en el ámbito de los ketubim, katav, escribir, los escritos donde están precisamente los libros sapienciales. Los libros sapienciales que recogen la sabiduría de Israel de siglos, ¿verdad?, van a dar la pauta y también algunos elementos para poder entender, ¿verdad?, el simbolismo del libro del Apocalipsis. Son como formas de inteligibilidad, una especie de a priori respecto a la materia, constituida por cada uno de los elementos históricos concretos. Eso si queremos utilizar un lenguaje kantiano. Entonces el primer paso de la reflexión sapiencial será una comprensión, descifrar el símbolo. El segundo paso es la aplicación de la fórmula teológica que se ha obtenido, se aplica a la materia concreta de la vida. Entonces tenemos reflexión, comprensión,
y luego aplicación, es trabajo sapiencial. Y una vez que se ha transcurrido el momento o el periodo histórico que se ha hecho comprensible teológicamente gracias a esa fórmula aplicada, la materia se escapa de su forma, entrando en el pasado, dejando su sitio para dicha forma, vuelve a dar su inteligibilidad en un nuevo hecho concreto, ¿verdad? Es más o menos como la memoria histórica, ¿verdad? Tener presente los elementos del pasado para poder interpretar los eventos del presente. ¿Cuáles son los elementos hermenéuticos que debemos tener en cuenta al momento de afrontar el libro del Apocalipsis? Primero debemos tener bien claro el aspecto literario, porque para poder hacer una interpretación del libro del Apocalipsis que sea correcta, ya hemos visto la complejidad de este libro, una complejidad excepcional, debemos tener en cuenta simultáneamente toda una serie de elementos. Entre ellos, en primer lugar, el aspecto literario. No es posible interpretar el Apocalipsis si no se tiene una clara conciencia de los valores lexicales, gramaticales, estilísticos que son propios del libro. Además, para poder tener una comprensión de conjunto, es necesario definir las líneas de fondo de la estructura literaria del libro. Ha sido precisamente la falta de estos elementos literarios lo que ha provocado a lo largo de los siglos una extravagante interpretación del Apocalipsis. Y esto la vuelve falsa. Para romper esta espiral de subjetivismo con respecto a la interpretación del libro y que todavía hoy existe, ustedes como expertos estudiosos, junto con los autores, deben definir todos los elementos literarios que deben constituir una base sólida y objetiva para la interpretación teológica del Apocalipsis. Aquí importante es la interpretación del simbolismo. El simbolismo, semeion, símbolo, signo, el simbolismo del Apocalipsis. Este resulta particularmente difícil porque digamos que el lenguaje simbólico del Apocalipsis dentro de la comunidad en aquella época era un lenguaje convencional. Ya todos estaban de acuerdo en el significado y el significante. En cambio, para nosotros no. De hecho, la multiplicidad de imágenes empleadas, ese juego tan complejo de imágenes, la originalidad muchas veces desconcertante de las mismas y del despliegue siempre imprevisible de la fantasía del autor puede llevar al lector a falsas interpretaciones o a interpretaciones equivocadas o subjetivas. El lenguaje simbólico es tan usual en el Apocalipsis que resulta prácticamente imposible una interpretación del libro sin que hayan quedado antes adecuadamente claros los elementos constitutivos del libro, ¿verdad? La convencionalidad. En la comunidad existe una convencionalidad. Estamos de acuerdo que este número significa tal cosa, que este color significa aquello, que el símbolo del cielo, del terremoto, del relámpago, de la nube, significa esto. Hay una convencionalidad. Se impone para el lector el examen de esa convencionalidad, el examen de esos elementos. Lo realizaremos a nivel empírico, suponiendo una serie de consideraciones de filosofía del lenguaje y de lingüística, que por cuestiones prácticas y de tiempo, obviamente no vamos aquí a examinar de manera directa. Lo que sí podemos decir es que en la base del simbolismo del Apocalipsis se da un fenómeno general que puede observarse en todas las culturas. Al lado de una expresión cabal y adecuada de un significado que podríamos llamar realista, se presenta otra que se obtiene mediante una transposición mental. A esa la podemos llamar expresión simbólica. Entonces, tenemos la expresión realista y la expresión simbólica. Significado, la expresión realista. Significante, la expresión simbólica. ¿De qué manera? Por ejemplo, vámonos al capítulo 5 que ya lo hemos analizado del libro del Apocalipsis, del Cordero degollado. Si nosotros, del Cordero degollado, pero si nosotros
decimos que Cristo tiene todo poderío, riqueza, saber y fuerza, usamos una expresión realista. Pero si de repente llamamos a Cristo León de la tribu de Judá, 5:5, esa ya no es una expresión realista, esa ya se convierte en una expresión simbólica. Pero, ¿cuál es lo particular y lo peculiar? Que tiene el mismo significado. Decir que Cristo tiene todo el poderío y riqueza, el saber y la fuerza, es lo mismo que llamarle León de la tribu de Judá. Pero el simbolismo del Apocalipsis no encuentra normalmente una expresión tan sencilla y espontáneamente inteligible, porque, repito, corresponde a una convencionalidad de la época entre los miembros de la comunidad. Por lo tanto, sobre lo que constituye una intuición básica, el autor va acumulando símbolos sobre símbolos, dando la clara sensación de una construcción vertical a varios niveles, distintos entre sí y que solamente la comunidad puede entender. Esta construcción de símbolo tras símbolo de manera vertical se convierte prácticamente en un edificio espiritual artificioso. El paso de un plano simbólico a otro rompe bruscamente la continuidad fantástica, pone al lector en una situación incómoda. El conjunto que de esto se deriva roza a menudo con el hermetismo propio y verdadero, una propia hermenéutica que el lector no conoce. Pero como tendremos ocasión de señalar varias veces, el autor consigue con esto una concentración excepcional de material teológico, que una vez liberada de su matriz simbólica, se manifiesta con toda su riqueza. Se trata prácticamente de una hermenéutica del simbolismo, y esta supondrá como primer elemento una toma de conciencia clara del tipo del simbolismo empleado. Por consiguiente, se le exige al lector, usted el lector del Apocalipsis, se le exige un esfuerzo por identificar la intuición básica de donde ha partido el autor, para seguir luego tranquilamente el desarrollo según los diversos niveles simbólicos que va presentando. De aquí se derivará el ritmo de la lectura lento, intercalado de largas pausas y reflexiones, ¿verdad? Este material que ofrece el simbolismo tendrá que ser asimilado y elaborado, sin la preocupación de construir un cuadro de conjunto que contenga visualmente todos los diversos elementos simbólicos expresados. Eso significa que el lector, cada vez que se encuentre con un cuadro simbólico, este cuadro simbólico debe ser advertido en primer lugar. Entonces no lo voy a tomar como, digamos, como algo real, concreto. No, yo advierto que se trata de un cuadro simbólico. Lo asimilo, lo descifro y casi traducido en su equivalente realista para que se borre cuanto antes de la fantasía, de manera que pueda dejar su lugar a nuevos y diversos elementos simbólicos que habrán de seguirse. Se nos permite aclarar todo lo dicho con un ejemplo. En Apocalipsis 5:6 se nos presenta el cordero que estaba de pie, aunque parecía degollado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Ahí estamos delante de un cuadro simbólico. Lo hemos advertido, ahora toca asimilarlo, descifrarlo. ¿Qué significa cordero? ¿Qué significa que está de pie? ¿Qué significa que parecía degollado? ¿Y qué significa que tiene 7 cuernos y que tiene 7 ojos? Tenemos una clara alusión de fondo que se pone de manifiesto con la equivalencia que es propia de la teología del cuarto evangelio, la equivalencia entre el Cordero y Cristo. Sobre esta intuición de fondo, el autor constituye su vertical simbólica. En primer lugar, en primer nivel simbólico nos presenta el Cordero, de pie, aunque parecía degollado. Esta imagen no puede registrarse en la fantasía. Nadie se puede imaginar un cordero que esté degollado y que esté de pie. Y entonces, en una pausa reflexiva, el lector elabora los datos que ofrece el autor. Degollado expresa el sacrificio cruento de Cristo. De pie expresa su resurrección. Entonces tenemos una unión forzada de 2 rasgos simbólicos que sugiere 2 aspectos: la muerte y la resurrección.
Estos dos aspectos coexisten en el Cordero Cristo. Y esto nos recuerda el capítulo 20 de San Juan, cuando Jesús aparece en medio de los discípulos, les dice: pasa a ustedes, y luego les muestra las manos y el costado. Está garantizando que el resucitado es el mismo que fue crucificado, degollado, resucitado de pie. Ahora, los 7 cuernos es otro nivel simbólico. Dejando a un lado lo del cordero degollado pero de pie, ahora viene otro nivel simbólico. Es una nueva pausa de reflexión. Se llega a esta elaboración. Vean, el número 7 es la totalidad, el cuerno es el poder. Por lo tanto, 7 cuernos, ¿qué quiere decir? La totalidad del poder. Y la totalidad del poder se le atribuye a Cristo Cordero. Aquí le sigue el tercer nivel simbólico, que son los 7 ojos. El mismo procedimiento, ¿verdad?, que nos da este resultado. La plenitud de los dones del Espíritu le pertenecen a Cristo. 7, plenitud. Los ojos, el Espíritu. Así, de ese Cristo Cordero, que es la intuición básica, se van resaltando la muerte y la resurrección redentora, la concreción del poder mesiánico, la plenitud del Espíritu que posee y comunica a los demás, y este sería prácticamente el mensaje teológico del autor, expresado en su equivalente realista. Podemos ahora ir enumerando las formas simbólicas que se repiten con mayor frecuencia en el Apocalipsis y de alguna manera sus equivalencias realistas. Indiquemos ahora en qué sentido. El simbolismo no es una copia deforme del discurso realista. El simbolismo tiene su propio contenido específico, su propia dimensión, su propio alcance, que no pueden reducirse exactamente a una equivalencia realista. Y es precisamente este carácter irreductible lo que permite al símbolo expresar ciertas realidades que superan el nivel humano. Fíjense, las equivalencias realistas son simples indicaciones, una especie de traducción lexical que facilita el contacto con la imagen expresada en el símbolo, dejándolo tal como es. Y luego, esta equivalencia realista será elaborada completa, hecha por el autor o por el oyente. Encontraremos una síntesis intuitiva que se deriva de esa equivalencia realista, lo que constituye la verdadera comprensión de los símbolos empleados. Esta equivalencia, ¿verdad?, esta equivalencia entre la equivalencia realística y el símbolo, prácticamente lo encontramos en el Apocalipsis de esta manera. El cielo indicará en el Apocalipsis la zona de la trascendencia divina. La tierra indica, por el contrario, la zona propia del hombre, el nivel humano. El cuerno señala el poder. La vendimia señala el juicio escatológico. El monte Sión o la ciudad de Jerusalén representan el lugar ideal donde se realiza la salvación. Las convulsiones cósmicas, el sol oscurecido, la luna de color de sangre, estrellas que caen, etcétera, etcétera, son también simbolismo común en el Apocalipsis. ¿Cuál es su equivalente realista? Es la presencia incisiva de Dios, único Señor de la naturaleza en la historia de los seres humanos. Luego, el simbolismo teriomorfo, que es el de las bestias, de los animales, introduce animales como protagonistas. Están también difundidos a lo largo del Apocalipsis, y el simbolismo teriomorfo exige una atención especial. Se habla de cordero, de león, de caballo, de seres vivientes, de langostas, de escorpiones, de 2 bestias, una del mar, otra de la tierra, etc. El equivalente realista de todo este conjunto simbólico es una realidad que se despliega en la historia del hombre, pero que en muchos aspectos trasciende la posibilidad de verificación. En la literatura moderna, quien utiliza este tipo de género es el autor Franz Kafka. Por ejemplo, en La Metamorfosis, demuestra hasta qué punto puede resultar interesante este tipo de simbolismos. Como en toda la apocalíptica, también tenemos otro tipo de simbolismo, que es el aritmético. Y en el Apocalipsis ocupa un lugar privilegiado. Número 7, número 4, número 3, el 666. En la base de este tipo de simbolismos está la persuasión de que la realidad, tanto en el nivel humano como en el nivel sobrehumano,
puede de alguna manera medirse y determinarse cabalmente. Encontramos el juego de los números, que se convierte en un modo intelectualista de indicar los diversos tipos de relación que se verifican en la realidad y que son en cierta manera mensurables. Vale la pena mencionar aquí que en el tiempo que existió la comunidad juánica, entre los helénicos era de moda un juego que se llamaba la gematría. La gematría consistía en dar un valor numérico a cada letra del alfabeto. Entonces, colocando las letras del nombre de una persona, se sumaban su equivalente numérico y el total significaba esa persona. Era la gematría. Y ya se ponían de acuerdo, ¿verdad? Yo soy el 421, yo soy el 511, yo soy el 133, ¿verdad? Según la suma del significado numérico de cada una de las letras que conforman el nombre. Así, veamos, el número 7 indica la totalidad y lo mismo vale para los múltiplos de 7. Por el contrario, la mitad de 7, que sería 3,5, o todo tipo de fracciones, 1/3, por ejemplo, indican una totalidad desmedida, demediada, o sea, disminuida, y por tanto algo que no alcanza su perfección. Mientras el 7 es totalidad y plenitud, todas las fracciones son imperfección, falta de plenitud. Está finalmente el simbólico cromático, los colores. Algunos colores tienen equivalencias concretas que trascienden la materialidad del color mismo. Por ejemplo, el blanco significa la trascendencia sobrenatural, el rojo significa la sangre, y así cada uno de los colores van adquiriendo su propio significado. Ahora, después de haber clarificado todos estos conceptos y estos elementos que hemos desarrollado, vale la pena ahora detenernos en los contactos literarios y temáticos entre el Apocalipsis y el Antiguo Testamento. Y es que en el Apocalipsis encontramos con mucha frecuencia citas del Antiguo Testamento. Entre citas literales y alusiones, según los autores, se cuentan alrededor de 500 citas, en 21 capítulos, imagínense. En 21 capítulos encontramos 500 citas del Antiguo Testamento. La diferencia es que entre los otros autores del Nuevo Testamento es que los autores de los evangelios, por ejemplo, hacen referencia directa al autor, como dijo el profeta Isaías, como dijo el profeta Miqueas, como dijo el profeta Jeremías. En cambio, en el Apocalipsis no. En el Apocalipsis no introduce sus citas con una referencia explícita, sino que las convierte en cuerpo de su propio discurso, como si se tratara de palabras suyas. A veces, ciertas variantes significativas respecto al original del Antiguo Testamento indican ya una interpretación propia del autor. Y muchas veces, la trabazón compleja de alusiones y de referencias pone continuamente en contacto al Antiguo Testamento con el Nuevo. El Nuevo Testamento constituye para el autor del libro del Apocalipsis su punto de llegada, que sin embargo no resulta inteligible sin una comprensión adecuada del Antiguo Testamento. Por este motivo, para una hermenéutica del Apocalipsis, es necesario tomar conciencia de estos contactos con el Antiguo Testamento. Deben explicitarse, valorarse en su significación original, deducir sus consecuencias y las nuevas aplicaciones que el autor hace vislumbrar. En otras palabras, una hermenéutica del Apocalipsis es en gran parte una relectura cristiana del Antiguo Testamento. Entonces, esta hermenéutica es necesaria al momento de aplicar el lenguaje del Apocalipsis a la realidad concreta. Por eso, la hermenéutica propia del Apocalipsis supone cierta dosis de indeterminación, ¿verdad? Hay una interpretación, hay una clave de lectura, pero a pesar de eso, como dijimos, se trata de un lenguaje convencional de la comunidad, no estamos completamente definidos. En la hermenéutica del Apocalipsis encontramos una cierta dosis de oscuridad, de intransparencia imposible de traspasar. ¿Por qué? Porque muchas de las convenciones que se dieron dentro de la comunidad no llegaron al conocimiento posterior. Por eso la interpretación exegética, al momento de descifrar los símbolos,
al poner de relieve las equivalencias realistas, al estudiar los contactos con el Antiguo Testamento, al tomar conciencia de todos los posibles datos literarios, etc., la interpretación exegética reduce este margen de incomprensibilidad, solamente lo reduce, pero no lo elimina, porque muchas veces en la interpretación o en la hermenéutica se mueve en el campo no de lo concreto, preciso, seguro, sino muchas veces se está teorizando nada más. ¿Por qué? Porque no tenemos fuentes directas de la época que nos digan sí, así es. Pero la mayor reducción posible no se obtiene de la investigación ni en el estudio. El Apocalipsis es un libro destinado a la lectura litúrgica. Y esto no se puede dudar ni se puede contradecir. Es la asamblea eclesial adecuadamente preparada y ejercitada la que realiza de manera intuitiva y existencial lo más alta síntesis posible entre la forma de inteligibilidad y la materia concreta. Así es como la hermenéutica del Apocalipsis llega a su cima y se nos presenta todavía con mayor claridad. Son dos elementos esenciales que son un elemento objetivo, el misterio, que en el Apocalipsis indica el plan de Dios, pero expresado de forma enigmática, cifrada en términos brutos de un simbolismo que hay que elaborar. Y el otro elemento es subjetivo, es decir, la inteligencia, la sabiduría con que se interpreta, que es la capacidad de discernimiento que supone el desciframiento adecuado del simbolismo y su aplicación a la realidad concreta del presente. Tenemos aquí entonces estos elementos de estudio, en estos elementos introductorios sobre el libro del Apocalipsis. Lean el material, está en el blog, está todo el material completo, la primera y la segunda parte. Este elemento que he desarrollado ahora solamente es la primera parte. Espero poder grabar el vídeo de la segunda parte. Aprovechen bien, por favor, este material para estudiarlo.